Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ahí del Merito Puré, pero Michoacán. Muy bien, te sienta muy bien, Luz, es muy bonita, muy alegre, qué bueno. Muchas gracias, padre. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos, mi querido auditorio. Fíjense que el día de ayer cumplí mis primeros 42 años de sacerdote. Y el día de hoy estoy cumpliendo 42 años que celebré mi primera misa. Ay, Así qué que, bonito, qué bonito bueno, recuerdo. fue mi primera misa y mi cantamisa. La primera misa la celebré en un convento de unas monjitas allá cerca de la villa, en las que ellas servían ahí en la Basílica de Guadalupe, eh, eh, recibiendo limosnas y ofreciendo estampitas y demás. Y había una monjita muy viejita que estaba, pero bien viejita, se llamaba la Madre Lucha. Y todas esas monjitas eran favorecidas por parte de mi mamá, que las quería mucho. Entonces, ellas oraron por mí y el compromiso era que al llegar a mi sacerdocio celebraría la primera misa con ellas. Y mis hermanos también fueron, mi papá, mi mamá, mi hermana y unas primas que vinieron de Torreón. Así que fue la primera misa que celebré allí en la capilla de las monjitas. Y luego eh, fui a la parroquia donde yo estaba, que es la Santísima Trinidad, donde fue el cantamisa, fue muy concurrido, fue muy bonita la celebración. Luego tuvimos una fiesta. Lo curioso es de que la salida de la misa, entre los muchachos me mantearon, es decir, me aventaron, me cargaron y me aventaban al aire y que allá otra vez me volvían a mandar. Como al La única novio. vez que he experimentado eso, pero fue algo muy bonito. Y luego tuvimos una comida con gente que vino de diferentes lugares. Fue una celebración muy impresionante, muy bonita ya en Villacuapa. Y fíjate que ayer, por primera vez en 40 años, pude contactar a ese padre muy querido, que es el padre Rubén Ávila, donde estuve en esa primera parroquia, y que normalmente a los recién ordenados los mandan con un amansacuras. Sí, o sea, normalmente los mandan con un sacerdote muy estricto que calma los ímpetus de los recién ordenados, porque salimos como eh, salen los toros de las cuadrillas corriendo, ¿no? A la plaza de toros, hasta que los dominan ahí con las banderillas, con el pique y demás, ¿no? Para que se calmen. Bueno, yo tuve la fortuna de tener no una mansacura, sino un verdadero amigo, que con él aprendí lo que significa el cooperar en una parroquia, el tratar a los vicarios como verdaderos amigos, y me malacostumbró porque fue un excelente sacerdote. Finalmente ayer pude llamarle por teléfono, ya está jubilado, vive en la casa que era de su mamá junto con su hermano, pero le dije, I just called to say I love you. No, le llamé para decirle, oye, me da mucho gusto estar en contacto, tu teléfono me lo dio el padre José Hernández Scheffler, que fue compañero de él, y un gran amigo. Le dije, yo nada más hablo para decirte gracias, gracias por esos años de formación, no en el seminario, sino en la parroquia, que tuvo que aguantarme todos mis ímpetus y todas mis inmadureces de recién ordenado. Le agradecí mucho. Hoy he estado muy emotivo porque, fíjate, he estado hablando con sacerdotes que fueron compañeros de mis hermanos, que yo les tuve mucho cariño. Ayer estuve platicando con el padre Jesús Barragán, y se confió tanto que me platicó cosas que no le había platicado a nadie más. Fue una conversación muy grata. Estuve hablando con el padre José Hernández Scheffler, que fue un gran maestro y un gran amigo, que no, he estado en contacto con muchas personas bien bonitas, bien maravillosas. Ayer tuve la celebración de la misa aquí en Mammoth Lakes. Fue una celebración multilingüe, o sea, no solamente en latín, en griego, en hebreo y en inglés y en español.
pero fue muy participada. Y luego, cuando entré al salón parroquial, la sorpresa de cómo arreglaron también las mesas y la comida que trajeron, comida deliciosa que no probé, porque normalmente en los festejos yo no como, sino que me paso de mesa en mesa platicando y saludando a cada uno de los que van, y esa es mi alegría, el participar con todos. Y luego los niños que querían que jugara con ellos, venían corriendo, se me abrazaban. Hubo bailables folclóricos y hubo canciones, y luego había mucho ruido, no hacían caso, y los muchachos de confirmación estaban con su guitarra listos para cantar, hasta que tomé el micrófono y que dije, atención, por favor, atención. No se callaron, silencio, y ahora sí todos. Y luego había un doctor muy querido que seguía hablando y dije, doctor Michael Dylan, shut up. Entonces, ya que estaban todos callados, dije, préstame la guitarra. Por primera vez, ustedes no lo sabían, pero voy a interpretar para ustedes con la guitarra, pero por favor pongan atención, silencio. Voy a interpretar una bella canción que se llama The Sounds of Silence, el sonido del silencio. Y empiezo con la guitarra. Ande. Sin tocar. Sí. Entonces, estos han sido los sonidos del silencio. O sea, agarré la guitarra, pero no toqué, o sea, Sí. los sonidos del silencio. Entonces ya se lo pasé a los muchachos y ellos empezaron a cantar, muy padre, un chavo que nos impresionó, muy, muy bonito cantó, y fue un ambiente muy bonito. Y luego al final, fíjate lo más hermoso, recogieron las mesas, limpiaron el salón, lo dejaron todo limpio. Además, hay una cosa, me dieron un pastel con mi fotografía. Ah. Dije, sí, pero no me lo voy a comer, no vaya a ser un acto de canibalismo. Pero estuvo muy padre la celebración. Y hoy le doy gracias a Dios por este sacerdocio que festejo no para mí, no es un festejo para Jorge Román, es una celebración del don de Dios del sacerdocio. Y hoy le acabo de llamar a un padre hindú, el padre Delfino Tumaca, Delfín Tumaca, que está también cumpliendo su aniversario sacerdotal. Así que fíjense lo que significa el sacerdocio, realmente es el amor de Dios que se nos comunica a través de los curitas regañones y gruñones, pero siempre que somos absueltos, es Dios el que nos absuelve. Y siempre que se celebra la misa, por muy sangrón que sea el curita, es Cristo el que se hace presente en la forma del pan y del vino, y es su cuerpo y su sangre. Así que qué hermoso que Dios nos sigue amando, pese a las limitaciones de los sacerdotes. Así que por eso rece mucho por nosotros. ¿Ok? Bueno, Oye, pues felicidades, padre, pues por estas fechas tan importantes para usted y para nosotros también. bueno, mi querida amiga, ¿tú Dígame. sabes a quién celebramos el día de hoy? No, padre, hoy, Pues el padre Jorge, que celebra bueno. 42 años Sí. de su aniversario de Cantamisa. Pero Sí, no, qué santos pero que a celebramos. alguien más no chequeé, mire. Ahora lo que estuve viendo, me llamaron de venirme y mire, todas tienen muchas preguntas el día de hoy, así que Así, bueno, nada más voy a mencionar sí, a dígame. San Roberto ah, no me acuerdo de dónde, pero es San Roberto. Él Sí. nació en Inglaterra en el año 1110, y entró con los benedictinos y le tocó el tiempo de la reforma benedictina, de donde surgieron los cistercienses. Ujú. Él fue el abad que dio un ejemplo de piedad, de oración por los difuntos, que oraba hasta con llanto por su salvación, y que fue un ejemplo de vida. Él murió muy joven, a la edad de 47 años, en el año 1157. Es San Roberto. Así que encomendamos a todos nuestros Robertos, aunque hay otro Roberto que se celebra en septiembre, que es San Roberto Belarmino, pero este es San Roberto de Inglaterra.
¿Ok? Bueno, y el evangelio de hoy está muy interesante. Mira, los judíos tenían también tendencias o inclinaciones. Por ejemplo, los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos, que era otro grupo religioso, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y le ponen esta trampa a Jesús. Dice: Señor, fíjate, porque la costumbre, ellos la mencionan ahí en el Evangelio, de acuerdo a la ley de Moisés, si alguien muere sin dejar descendencia, el hermano de este difunto debe de casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Bueno, pues resulta que había 7 hermanos y cuando murió el primero, pues el segundo se casó con la viuda y no pudo dejarle descendencia. Luego pasó lo mismo con el tercero, el cuarto, hasta el séptimo, y todos murieron. Le decían propiamente la viuda negra. ¿Quién sabe qué les haría? Finalmente murió también la viuda y en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser esposa? Porque estuvo casada con los 7, con los 7. Jesús dijo: ay, ¿cómo serán canijos, hombre? Cuando sea la resurrección de los muertos, los hombres y las mujeres no se van a casar, serán como ángeles. O sea, entendemos bien que el matrimonio tiene como finalidad ser sacerdotes de la iglesia doméstica, instrumentos de Dios para comunicar el don divino de la vida y engendrar nuevas criaturas que serán hijos de Dios y que serán ciudadanos del reino de los cielos. Pero ya en la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, ya no va a haber esa necesidad de ser transmisores de la vida. O sea, ya no tiene sentido el matrimonio, sino que serán como ángeles. ¿Ok? Dice: en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. O sea, todos están vivos en Dios. Ese es el evangelio de hoy. ¿Ok? Bueno, ahora sí, mi querida Juanita, aviéntate con las preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo, que están en tu larga lista de llamadas. Sí. La primera pregunta, la hicieron de la ciudad de Newman. Magdalena por ahí, le pregunta que si la Virgen de Guadalupe cuando le dicen que es madre de Dios, ella tiene esa inquietud, esa duda, que le aclare por qué, si se debe de decir que es madre de Jesús y no de Dios. Entonces, sí, esa es Bueno, su no es pregunta. solamente la Virgen de Guadalupe, la Sí, Virgen de Guadalupe se presenta hablando en el idioma mexicano, en el náhuatl, y le dice: soy la madre de Ipalmenowani, el verdadero Dios por el que se vive, del Tlaquenohuaque, el Dios del cerque del junto, del Ihuilcamina, del hacedor de los hombres, o sea, da los 5 nombres en náhuatl de cómo se conocía a Dios, al Dios único. Entonces ella se presenta así. Ahora, tu pregunta no es acerca de la Virgen de Guadalupe, sino en general, sí, la Virgen María, que se le llama Madre de Dios. Mira, esto se definió en el Concilio de Éfeso sobre si María era madre de Cristo o madre de Dios. Decir madre de Dios como que supone que es madre del Dios creador, o sea, la Teotocos. Entonces, los ortodoxos decían que era madre de Cristo, pero también había ciertas herejías. Por ejemplo, se presentaba el monofisismo, o el pensar que Cristo era solamente apariencia humana, pero que en realidad era Dios. Entonces, que María era la madre del cuerpo de Cristo, pero no de Cristo. Fíjate que tu inquietud a mí también me inquietaba mucho y estaba en desacuerdo, no lo comprendía completamente, y por eso lo discutí con un profesor de teología en el seminario y le dije: a mí me parece incorrecto el decir
o impreciso el decir que María es madre de Dios. Quiere decir que es más madre que es antes que el Dios creador. Me parece que debería de ser madre de Cristo. Y me dice, bueno, a ver, dime una cosa, ¿tu mamá es madre del cuerpo de Jorge o es madre de Jorge? Digo, no, pues es la madre de Jorge. Bueno, en la misma forma, María es madre de Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Yo creo que el término más preciso debería de ser madre de Dios encarnado, o sea, la madre de Cristo. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero no es muy preciso esto. Sin embargo, la teología y el dogma la define como la madre de Dios, o sea, de Cristo, en cuanto Dios y cuanto hombre. Pero no quiere, en el credo decimos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. O sea, fue engendrado, pero no fue creado. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Ok, entonces estamos hablando de que fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. En el principio, vemos en el Génesis, en el capítulo 1, cómo empieza. En el principio creó Dios, el Dios creador, el cielo y la tierra. La tierra estaba vacía y sin forma, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz vino a la existencia. Es la presencia trinitaria, hágase. Vamos al Juan capítulo 1, versículo del Evangelio, empieza justamente como en el Génesis. En el principio existía la palabra, el hágase. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra o el verbo, y sin ella no existiría nada de cuanto existe. Versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y el verbo o la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, esa palabra que está creando con Dios se hace hombre. Y es a través de la Virgen María que Cristo es Dios, que se hace hombre y pasa 9 meses de gestación, nace como un bebé, tiene que aprender a caminar y demás, pero es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces María es la madre de Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero pues se conoce a Cristo como Dios, por eso se le llama María Madre de Dios. Y de hecho, para definir el Ave María, empezaba recordando el saludo del ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y luego se agregó, Santa María, Madre de Dios. ¿Ok? Y luego ya cuando hubo la peste negra, se decía, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, el Ave María se ha ido componiendo a través del tiempo, pero se hace énfasis de que María es Madre de Dios. Bueno, ok, espero haber contestado tu pregunta, mi querida amiga. Sí. Que nos llamó desde Yuma. De Yuma nos llamó. Neumann. Newman. Neumann. Pensé que Yuma. No. Ok. Bueno, mire la siguiente pregunta. Primeramente, saludos, enviándole Gerardo Serrano. Gracias, Gerardo. Le mando a decir que está muy contento, muy a gusto con las enseñanzas, cómo usted explica y le da, pues, muchas gracias. Entonces, su pregunta de Gerardo Serrano es que etimológicamente, ¿qué quiere decir la palabra contrito? Viene de la expresión de contraer, o sea, de
de comprimir propiamente, contraer. Entonces, contricto se puede decir, por ejemplo, un globo que lo inflas y luego lo sueltas, entonces está contrito. O cuando un globo con el tiempo se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito y se vuelve arrugadito, está contrito. Entonces significa oprimido o comprimido o oprimido. Eso sería la palabra contricto. Entonces un corazón contricto es aquel que está apachurrado, que está dolido, que está triste, que reconoces que sientes remordimiento y sientes pena por lo que has hecho, entonces como que se comprime. Y también nosotros físicamente nos ponemos todos achicopalados, ¿verdad? O sea, es un corazón contrito y arrepentido, el Señor no lo desprecia. Muy bien. Bueno. Bueno, a la otra pregunta, por aquí no la estuvo explicando, habló, la esposa de es un matrimonio, pero ella es la que habló y no sé, me estaba comentando que tienen planes de casarse, están ya en esos procesos, incluso el esposo apenas está estudiando para la primera comunión y por los sacramentos, entonces, ah, una de las cosas dice que están en ese proceso para casarse, obtener el sacramento del matrimonio, pero que también ellos decidieron, no tener intimidad también en este tiempo hasta que ellos, ya, tengan logren, pues, Qué ese bonito. sueño que ellos planean. Sí, muy bonito. Entonces, se me hizo a mí, la felicité, los felicité. Digo, qué bon una de las cosas muy, que me dejó a mí, como le dijera, contenta, porque, me estaba diciendo que esto era consecuencia de que ellos empezaron a escuchar la radio, y esto fue un proceso que de allí fue donde ellos, le dieron seguimiento. Y entonces ella, su pregunta dice, ah, a ver, aquí me dice que Bueno, ella qué tiene bonito, porque fíjate que sí, en ese proceso, aunque tu marido se está preparando para recibir la Sagrada Eucaristía, que lo va a hacer el día de su matrimonio, tú si ya la recibiste, puedes confesarte y puedes comulgar. sí, es lo que ella me preguntaba Así que si ella ujú, no te reprimas de esto en tanto que ustedes están reservándose para el día de su matrimonio. Entonces ahorita están viviendo como hermanitos o como novios de manita sudada y ojo vidrioso, pero nada más. Así que podrías acercarte a la confesión y comulgar. ¿Ok? Te sí, felicito. sí, ella ahí nos dejó, es Cecilia, su nombre y, pues, bueno, sí era el complemento cuando usted terminó, ella que si podía, este proceso ya o Qué bueno. esperarse, Te ujú. felicito, ¿eh? Muy bien. Mire, Siguiente pregunta. la otra pregunta dice, ¿qué les puede explicar sobre, esta persona dice que le hablaron de un ángel del dinero, incluso, me mostró la fotografía de un ángel que tiene así en las manos una charola como con monedas, que es el ángel del dinero, que sí, ¿qué le puede, qué sabe usted de eso? ¿Si existe o qué sabe usted sobre eso? Son patrañas. Mira, ahí con la onda del New Age y con la onda de esotérica, hay gente que Sí, toma, es tanto como ir con un brujo que tiene a San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe y demás, pero es pecado el recurrir a brujos y el recurrir a hechizos y demás, es un pecado. Entonces se puso muy de moda la onda de la angelología y de que si mencionas el nombre de tu ángel y que descubrir el nombre de tu ángel y que poner ciertos perfumes y ciertos aromas y todo eso son patrañas, son falsedades. Ciertamente tenemos un ángel que Dios nos manda y nos protege. El mío está viviendo horas extras porque como me ha cuidado de tantos peligros. Pero si no, el ángel es la manifestación, el mensajero de Dios, el que comunica
a Dios, el que es enviado de Dios y nos protege. Así que eso de que el ángel del dinero y todo eso, eso es esoterismo, es superstición, es falsedad. Así que olvídate de eso. Muchas Ya no te oí, gracias. mija. Sí, aquí ya estamos ya con el volumen. Otra Ok. pregunta, mire, esta persona dice que ha estado escuchando que usted le ha tocado 2 veces escuchar que usted menciona que no es obligación el rezar el rosario, que ella sabe de lo que el mensaje de la Virgen de Fátima y que siente que se contradice pues el No, decirlo. la Virgen de Fátima pidió que se rezara el rosario, Ujú, pero no ordenó que se rezara el rosario. Es decir, ella pide que recemos el rosario. En aquel entonces era por la conversión de Rusia y hoy todavía sigue siendo efectivo. De hecho, el Papa, que por cierto hoy fue hospitalizado de emergencia, bueno, urgentemente, no emergencia, ujú. tiene unos divertículos, porque es muy divertido, no, unos divertículos y va a ser operado de esa manera. Pero el Papa tenía planeado ir a Fátima y consagrar nuevamente a Rusia y a Ucrania para la conversión y para la paz. De hecho, el Papa está haciendo sus esfuerzos porque se consiga la paz en Rusia y en Ucrania. Recientemente mandó a un delegado a hablar con Putin, con Putin, pero el secretario de Estado dijo, no tenemos ninguna cita hasta ahorita con él. Y fue también para, con Zelensky, para hablar acerca de esto. Y Zelensky sigue en la posición, es que no se puede hablar de una tregua porque es darle ventaja a Rusia. Se necesita de que Rusia se retire de Ucrania definitivamente. Y ahorita la situación está terrible. Rusia bombardeó una presa que surtía de agua a la central nuclear, que es súper importante, que necesita agua constante para estar enfriando los reactores nucleares. Pero desbordó la presa y 6,000 familias han tenido que ser evacuadas porque ha llegado a subir 10 metros el agua en las poblaciones. Entonces, es la guerra sucia, la guerra donde los más inocentes son víctimas. Entonces tenemos que pedir a Dios por ello. Pero no es obligatorio rezar el rosario. Es una devoción y es una riqueza muy grande. Y que realmente deberíamos de rezarlo, no nos cuesta mucho trabajo, no es repetir fórmulas. Yo platico con Dios constantemente, y platico con Él y platicamos bien. Es el padre Delfín que me está llamando ahorita, le llamé para felicitarlo, y entonces ahorita me está llamando. Pero yo rezo el rosario, y el rosario es como una forma de meditar. Hay quienes, por ejemplo, los soldados musulmanes, cuando caminan en el desierto, van repitiendo la mantra de Alá es Dios y Mahoma su profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Lo van repitiendo y eso les ayuda a mantenerse firmes en el caminar del desierto. Entonces, se podría decir que es como mantras, pero en este caso no estamos poniendo atención a Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor. No se trata de repetir, se trata de orar, pero bien, bien hermoso. De hecho, nos lleva a la meditación de los diferentes misterios, gozosos, dolorosos, de la luz, etcétera, ¿no? Nos lleva a meditar en algunos momentos de la vida de Cristo. O también ofrecer el rosario por la intención particular o por alguna intención especial, por la paz del mundo, por la conversión de los presidentes, etcétera. Y tiene un valor muy grande la oración del Santo Rosario, pero no es obligatoria, ¿ok? Muy bien, pues sí, lo que mencionaba era también que si no era como perturbara como a personas que van empezando como a renovar su fe y esto,
O también como la tradición de cuando uno ya, no tiene ya las imágenes en sus hogares, se va más bien por a la decoración, a lo material, ¿verdad? Eso es lo que mencionaba esta persona, ¿verdad? Que le hizo esta pregunta. Mira, la idea, tenemos en la casa, Sí, pues algunas fotografías que nos impresionan. Permítame tantito. sí, claro. Déjeme cambiar la cámara aquí hacia este lado. Ahora sí. Ujú, Por ejemplo, yo tengo a Mickey Mouse porque Walt Disney es mi inspiración ujú. desde niño, porque para él no había nada que pareciera imposible que no se pudiera realizar. Entonces, realmente, mi héroe es Walt Disney, ¿ok? Mm, Mi motivo de inspiración, por eso me dicen padre Disney. Y ciertamente el alter ego de Disney es Mickey Mouse. Y como ven, tengo muchos detalles de Mickey Mouse, mi reloj, pero también tengo a mis papás recién casados allá en Momac, Zacatecas, y tengo a mi mamá aquí de cuando andaba de novia con mi papá. ujú, Y tengo fotografías, por ejemplo, aquí, el Papa, mi hermano Sergio, ujú. que está en el cielo, don Juan Pablo II, ahí junto con mi hermano Jairo, que está a la derecha, y un servidor cuando tenía pelo y era seminarista. Este, ese era yo, aquí con la Madre Teresa de Calcuta. Mira, Esos son mis hermanos Jairo y Sergio. de pequeños, Y tengo jóvenes. aquí a Estrellita y a un servidor cuando entré al seminario menor. Ay, Entonces, bonita. vemos que tenemos fotografías de nuestra familia, pero también tenemos la imagen de quienes nosotros queremos, Ujú. que es el Señor San José, este Jesucristo que es amigo de todos los niños, no como Chabelo, sino más bien él ama a todos los que son como niños, María Santísima con el niño Jesús, etcétera, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Ujú. Entonces, la idea es de que cuando entramos a una casa, las fotografías nos hacen acercarnos a, de alguna manera más cerca con quienes amamos o nos introduce con la familia propiamente. Entonces, por eso sería también parte de nuestra decoración. Sin embargo, no necesitamos tener esas fotografías para acordarnos de la presencia de Dios, pero sí el hecho de que así como tenemos fotografías de nuestra familia, también las imágenes de los santos y de Cristo y de María Santísima son parte de nuestra familia. Entonces, una de las cosas que nos comentaba precisamente el padre que nos dio una conferencia sobre exorcismo, un entrenamiento a los padres, decía que en algunos casos cuando hay supuestas posesiones satánicas, en la casa se nota que no hay ninguna presencia de una imagen de ningún santo, ni un crucifijo, ni nada. Entonces esto es más propicio a que se den ese tipo de supuestas posesiones. Entonces el hecho de recordarnos la presencia de Cristo en nuestro vivir, la presencia de la iglesia en nuestro vivir, es algo muy importante. Pero no necesariamente tienes que llenar toda la casa llena de imágenes y de santos, pero la decoración de la casa es la manifestación de quien vive ahí. Así. Fíjate que la casa es el reflejo de nuestra vida, de nuestra alma. Si ves que hay fotografías ofensivas, si ves que hay colección de rifles y de armas, si ves que hay un tipo de decoración fea, pues también influye en la persona y está manifestando lo que es esa persona. Así Sí, que estoy de acuerdo contigo, pero no hay que exagerar, o sea, no hagas de tu casa un oratorio lleno de reliquias y demás, porque como que no hay que exagerar. Es decir, a Dios se le lleva no por las imágenes, sino que se le lleva en vida, reconociendo a Dios vivo en los demás. ¿Ok? la siguiente pregunta, gracias, padre. Todo esto estamos, pues, aprendiendo todos, ¿verdad? La siguiente le preguntan, ¿qué es la diferencia del acto de contrición que se reza en el rosario o también el credo en la misa?
El acto de contrición al credo en la misa. Sí. Bueno, ¿me puedes decir qué diferencia hay entre una manzana y una naranja? O sea, son dos cosas diferentes. El acto de contrición es el reconocer los pecados que hemos hecho y sentir arrepentimiento de haberlos hecho. Es decir, puedes reconocer algo que es malo, pero decir, pero como lo disfruto. ¿Te arrepientes? Pues vieras que no. Entonces no hay un arrepentimiento. Entonces el acto de contrición es, sí, reconozco que he actuado mal, que me equivoqué y quiero componer eso. Me arrepiento de haberlo hecho, quiero transformarlo. Ese es el acto de contrición. Ahora, el credo es nuestra profesión de fe, o sea, es el contenido de todo lo que creemos en nuestra fe. Y si meditamos bien el credo y meditamos en cada palabra, se puede dar una catequesis excelente a partir de eso, porque creemos en el Padre, en el Hijo, que fue encarnado, no fue creado, sino encarnado, y que se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Creemos en la Santa Iglesia Católica, y creemos en la vida eterna. O sea, es el contenido y la profesión de lo que creemos. Esa es nuestra profesión de fe. ¿Mm? Bueno, pues la siguiente pregunta es, esta persona me mencionaba que ya tiene pues muchos familiares relacionados con esto que le dejo aquí a saber a usted. Por ejemplo, dice que al último, ¿cuál es más grave, verdad, de esto que ella le va diciendo o si es lo mismo? ¿Cuál es lo más grave? Chata, como que no te estoy entendiendo Mira, porque eh, quien lo escribió me está ok, cantinfleando, chata, porque no ok. sé de qué me estás hablando. Sí, ahí voy. Ahora, Entonces, ella lo que pregunta, ¿qué es más grave de verdad de esto que le voy a mencionar de estos 2? Una es, dice que está rodeado de personas en sus familias ya de ellos que viven con su pareja sin casarse, y la otra, o vivir con un hombre y una mujer, o vivir con una mujer y un hombre, no, vivir un hombre y un hombre, y mujer con mujer. Ella está rodeada ya en su familia de todas estas cosas. Entonces, ella es lo que le pregunta, ¿qué es más grave de todo esto que él, menciona aquí? lo más grave es no amarlos. Lo más grave es criticarlos. Lo más grave es condenarlos. Ella Espérame, dice que de su pecado espérame. claro que sí. Es decir, mira, ah, si dependen de ti, yo creo que si dependen de ti, desde la educación de los hijos, se les debe de formar en el amor de Dios, que realmente Dios no se equivoca, nos ha creado hombre y mujer, y que la finalidad es ser cooperadores de la creación de Dios. Es decir, el matrimonio es entre hombre y mujer, con la finalidad de procrear a los hijos, para formar un hogar y una iglesia doméstica en la cual se eduque a los hijos, y que realmente esto es lo normal. Esto es la finalidad del matrimonio. El Papa Francisco está hablando de una colonización sexual, en la cual se ve como normal lo que no es normal. Eh, Se está hablando como, es el chiste precisamente de que antes la homosexualidad fue ocultada, luego fue perseguida, luego fue castigada, después fue tolerada, después ahora es recomendada, y espero que mañana no la hagan obligatoria porque ya me fregaron. Pero lo normal es que es hombre y mujer destinados para la procreación de los hijos y para la educación de los mismos para el cielo. Ahora, dentro de esta colonización y de este apoyo de homosexualidad y todo, se ha considerado muchas cosas. Primero, eh, hay presión de parte de la escuela y hay presión a los adolescentes y a los niños de que es normal, y entonces
les llama la atención experimentar y muchos están confundidos, muchos consideran que lo normal y se les convence a quienes no son homosexuales para que lo sean, y sin necesidad de serlo, y sin tener por qué serlo. Se ha creado un liberalismo sexual en el cual a los muchachos y en las escuelas se les dice, si if you cannot, ah, si no puedes ser casto, sé cauto, y se les da preservativos, siendo menores de edad. Se les da a las niñas anticonceptivos sin necesidad de tener que decirles a sus papás, cuando que para darles una aspirina o un Tylenol hay que consultar con los papás. Ah, pero anticonceptivos está bien, condones está bien. Entonces se ha de alguna manera impulsado a una vida sexual sin responsabilidad y sin criterio. Entonces se trata más bien de educar desde la casa a los hijos, no a reprimirlos, sino a enseñarles ese plan de Dios. Y el plan de Dios precisamente de que es un instrumento maravilloso la sexualidad, que por eso Dios la ha consagrado dentro del matrimonio, no a manera de condena, sino de santidad. Entonces eso es lo importante, el hecho de no ver normal lo que es anormal. Pero sin embargo, se trata de no rechazarles, porque la iglesia acoge a todos, la iglesia es refugio de pecadores y no tenemos derecho de rechazar absolutamente a nadie y tratar a todos con respeto y con dignidad de hijos de Dios, e invitarlos a que se acerquen a Dios. No son rechazados nadie en absoluto. No se puede rechazar a ningún pecador, no se puede rechazar a ningún a nadie porque milita en un partido político diferente al tuyo. Todos son bienvenidos a formar parte de la Iglesia de Dios y no nos toca criticarlos, nos toca reconocerlos como en su dignidad de seres humanos, tratarles con respeto igual a todo mundo. ¿Ok? Bien, muchas gracias, padre. Aquí en los comentarios, por último, una pregunta y unos saludos, ¿verdad? Que le envían, que Dios lo bendiga siempre. Y también a Albina Salazar. Bueno, ella está enviando unos saludos para su hermana Yolis y Carlos Salazar, que viven en Ajaldo. Saludos para Yoli. Ujú. Sí, dice que de parte de Albina Félix Salazar, de aquí de Riverbend, envía esos saludos. Y Marta García también le dice: "Hola, padre, buenas tardes". Entonces, tenemos también Gracias, Marta. aquí una pregunta de Pedro y Toña Estrada, dice: "Hoy en día se ha hecho muy popular la enseñanza de abundancia en muchas religiones, pero yo miro en la Escritura que los apóstoles vivían en la abundancia. Los apóstoles vivían en la abundancia, tampoco que cum ¿cómo? Acumularon riquezas". Dice su opinión, por favor. Nada más que no le entendía a Juanita porque me Sí, yo sé. tartamudeó. A ver, va otra vez. Bueno, dice que, hoy en día se ha hecho muy popular la enseñanza de la abundancia en muchas religiones, pero yo Ah, no ya, mi ok, dice: "Yo ya, no ya, miro ya, en la ya, ya. Escritura". Mira, gracias, Pedro. Fíjate que es algo muy interesante. De hecho, en el dólar se pone "In God we trust" y se considera que la abundancia en Estados Unidos es un signo precisamente de bendición de Dios y eso es lo que proclaman muchas sectas protestantes o muchas religiones, de que realmente si es el estilo judío, si realmente eres bendito por Dios, entonces Dios te va a dar riqueza y abundancia. Cuando que en realidad Jesucristo nos dije, si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Es decir, es bueno tener una vida confortable, Jesús no la rechaza, acepta un perfume muy fino, acepta el buen vino, la buena comida, pero no busca el poseer o el tener riqueza, sino nos invita precisamente a hacer lo mismo. Entonces, realmente procuremos servir, que el Señor nos va a dar lo que Él dice. Busquen el reino de Dios, su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Así que gracias, mi querido Pedro. Y pues el tiempo se nos termina. Me ha dado mucho gusto de estar con
nuestra querida Juanita que luce una blusa muy bonita. Muchas Y gracias. Dios mediante estaremos con ustedes el día de mañana. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y felicidades, felicitaciones nuevamente, que Dios le conceda pues una vida muy larga grande, con mucha salud para que siga. Mejor poca, pero bien vivida. Bien, sí, lo que Dios quiera. Ándale, pues. Ándale pues, Gracias. bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.